Buenos días, jóvenes. Espero estén bien. El día de hoy pues no les voy a robar mucho tiempo, ¿verdad? Va a ser una media hora. Y bueno, es que todo es para discutir ya la parte continua, ¿no? Eh, ya hemos hablado acerca de variables discretas, funciones de probabilidad discretas, funciones de probabilidad acumulada discretas, ¿no? Ya llegó la hora de ver el caso continuo, que es de lo más útil que hay, ¿verdad? Obviamente en la vida real las distribuciones discretas tienen su uso, obviamente, claro, se utilizan bastante, pero las que más se utilizan son las distribuciones continuas, ¿verdad? Y de hecho en los campos más complejos de las ciencias se van a encontrar con distribuciones continuas, ¿verdad? De hecho hay funciones de probabilidad continuas que tienen el nombre o están hechas específicamente para resolver ciertos problemas, ¿verdad? De la vida real, ¿no? Eh, pero bueno, cuando lleguemos a el listado de distribuciones continuas que tienen nombre, pues vamos a discutir algunas, ¿no? Para qué sirven, en qué casos se usan. Pero bueno, lastimosamente, bueno, afortunadamente o lastimosamente, pues no se ven, lo cual es entendible porque son funciones más complejas y no todos ustedes las van a ocupar, ¿sí? Así que, bien, vámonos al caso continuo, como les decía. Bien, en el caso de las funciones de probabilidad continua, ¿qué cambio hay o qué diferencia hay con una función de probabilidad discreta, ¿no? Bien, si recordamos, una función de probabilidad en el caso discreto, pues era una tablita en el cual ustedes tienen el valor de x y a la par tienen la probabilidad de que x eh, tome un valor específico, ¿no? Así que tenían x y su probabilidad, ¿verdad? Decíamos, ok, la suma de todas las probabilidades de todos los valores de x posibles, pues tiene que dar 1, ¿no? Y bueno, esta era mi distribución de probabilidad o mi función de distribución de probabilidad en el caso discreto. Y en el caso continuo, ¿cómo será la cosa, no? ¿Seguirá funcionando igual o no? Bueno, en este caso ya no se puede. ¿Por qué? Bueno, porque primero que todo no se puede crear una tabla con los valores posibles de x, debido a que existen infinitos valores no contables para x, ¿verdad? Así que, para empezar eso, no puedo elaborar una tabla, ¿sí? Así que olvidémonos de que vamos a tener una tablita de esta forma para el caso continuo, ¿verdad? Para el caso continuo. Eh, Entonces, ¿qué forma tiene o cómo se puede ver o cómo puedo yo representar una distribución, una función de probabilidad? Bueno, en este caso, fíjense que en el caso continuo, las funciones de probabilidad ya se parecen a algo más como 110, ¿no? O sea, se parecen a las funciones clásicas que ustedes más como lo que ustedes imaginan cuando yo les digo a ustedes una función. Bueno, bueno, a ver. Me puso un mensajito aquí de que mi conexión era inestable, ¿verdad? Así que si me dejan de escuchar, me avisan, ¿verdad? Entonces, en el caso continuo, las funciones ya son como algo más como lo que se imaginan, ¿no? Cuando yo les digo función. Bueno, entonces básicamente una funcioncita de este tipo podría ser perfectamente una distribución de probabilidad, ¿sí? Una distribución de probabilidad. Ahora, ¿hay límites para que sea una distribución de probabilidad o una función de probabilidad? ¿O cualquier función puede ser una función de probabilidad? No, hay límites, ¿verdad? Hay reglas que cumplir. ¿Cuáles son las reglas que se tienen que cumplir para que una función cualquiera sea una distribución de probabilidad? ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, la primera regla es que si ustedes hacen el gráfico o la integral, ¿no? En este caso voy a hacer el grafiquito. Bueno, voy a usar el que está abajo, ¿no? Si ustedes hacen el gráfico de la función, en este caso mi función de probabilidad sería esta, ¿no? Esta línea azul. Si ustedes hacen el gráfico de esta función,
Bueno, como les dije, ¿verdad? Que iba a fallar esto en algún momento. Pero bueno, ya se restableció, parece, la conexión, así que vamos a seguir. Eh, así que bueno, gracias por esperar, ¿verdad? Tener paciencia. Ok, estamos hablando acerca de, pues, las funciones de probabilidad, ¿sí? Solo que esta vez en el caso continuo, ¿no? Dijimos que esta vez eran funciones más como las que ustedes imaginan, solo que con ciertos requisitos. Y la primera es que si ustedes grafican la función, ¿verdad? El área bajo esta curva tiene que sumar 1 sí o sí, ¿verdad? El área tiene que sumar 1 sí o sí, donde esté definida X, obviamente, ¿verdad? Donde esté definida la variable aleatoria. Así que bueno, ese sería el primer requisito, ¿no? Y el segundo requisito es que si ustedes calculan el área entre A y B, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes dan un valor A y un valor B y calculan el área entre estos dos puntos, resulta que esa área que ustedes calcularon es la probabilidad de que la variable aleatoria esté ubicada entre dichos valores, ¿sí? Así que esos serían los dos requisitos que se tienen que cumplir básicamente, ¿no? El área bajo esa curva, ¿verdad? Tiene que sumar 1 y la probabilidad en un segmento dado, perdón, y sí, la probabilidad de un segmento dado representa el área ubicada en ese intervalo, ¿no? Así que, Cuando no le incluye el link, disculpe. ya vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar de eso, ahorita. Ahora, fíjense lo siguiente. Básicamente, entonces, ahora la noción de probabilidad, porque miren que yo les estoy diciendo que el área entre A y B es la probabilidad de que X esté entre A y B. O sea que ahora la noción de probabilidad la cambiemos por área bajo una curva. Miren, qué interesante, ¿no? Así que probabilidad es sinónimo de área. ¿Sí? Probabilidad es sinónimo de área. ¿Sí? Probabilidad es sinónimo de área. Muy bien. Les pregunto lo siguiente. Ok, ¿qué pasa si yo entonces quiero calcular la probabilidad de que X sea exactamente A? Imagínense, yo le estoy preguntando eso a ustedes, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea exactamente A? En el caso continuo, ¿no? Donde X es una variable aleatoria continua, ¿no? Estoy en el caso continuo. ¿Y qué pasa si yo les pregunto esto a ustedes? Bueno, como estoy en el caso continuo, ahora lo que estoy buscando es un área, ¿verdad? Entonces se van a preguntar, ¿cuál es el área contenida por el punto X igual a A o por la recta X igual a A, como quieran verlo? Bueno, de 111 sabemos que las rectas y los puntos no contienen área. Por lo tanto, esto vale 0. ¿Sí? Y esta es una regla que se aplica para cualquier distribución continua, cualquier función de probabilidad continua. ¿Verdad? La probabilidad de que X o que la variable aleatoria sea igual a algo siempre va a valer 0. ¿Por qué? Bueno, recuerden que lo que estamos buscando ahora son áreas bajo una curva y el área de un punto, como es x igual a, o de una recta, como quieran verlo, el área es inexistente, es 0, ¿no? Entonces, esta es una regla, o es una consecuencia, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, ¿no? Así que tengan muy en cuenta esto. En el caso continuo ya no vamos a buscar probabilidades de este tipo. La probabilidad de que x igual a algo, ¿sí? Ya, porque las probabilidades de estos puntos son 0, ¿no? Muy bien. En ese sentido, pues yo perfectamente entonces podría buscar la probabilidad de que X sea menor o igual a A. ¿Sí? Yo esto lo puedo buscar perfectamente. Porque en este caso lo que me interesa es el área a la izquierda de A, ¿no? Sería esta área que está aquí, ¿verdad? Esta área que está aquí. Habría que calcularla. Por ahora no sabemos cómo se calcula, ¿sí? Por ahora no sabemos cómo se calcula. Pero sí sabemos que es el área que está a la izquierda de A. Muy bien. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si yo quiero calcular entonces la probabilidad de que X sea menor que A? Miren, exclusivamente menor que A. Ya no menor o igual a A, sino menor. Bien, en este caso, cuando ustedes quieran calcular la probabilidad de que X sea menor que A, tengan en cuenta lo siguiente. Tengan en cuenta lo siguiente. Ok, esta expresión que está acá arriba, ¿cómo la puedo escribir yo?
Bueno, esta expresión de acá arriba la puedo escribir como la probabilidad de que X sea menor que A más la probabilidad de que X sea igual a A. ¿Sí o no? Esta expresión que está acá arriba la puedo escribir de esta manera. La probabilidad de que X sea menor que A más la probabilidad de que X sea igual a A. Bien, pero yo sé que X igual a A vale 0, por lo que les mencioné antes. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea menor o igual que A es igual a la probabilidad de que X sea menor que A. Bien, son iguales, es la misma probabilidad. Así que en el caso continuo, da igual si en el ejercicio está incluido o no está incluido el valor. La probabilidad vale igual. ¿Sí? La respuesta de estas dos probabilidades es la misma. Esté o no esté incluido en la. ¿Verdad? ¿Por qué? Aquí se lo acabo de demostrar. Acá se lo acabo de demostrar. Así que ya se pueden imaginar que si ustedes quieren escribir la probabilidad de que X sea mayor o igual que A, pues esta probabilidad es igual a la probabilidad de que X sea mayor que A. ¿Sí? Son iguales. O si ustedes quieren escribir, por ejemplo, la probabilidad de que X esté entre A y B, por ejemplo, va a ser igual a la probabilidad de que X esté entre A y B, sin incluir los extremos, o va a ser igual a la probabilidad de que X esté entre A y B, pero incluyendo A, pero no B, o va a ser igual a la probabilidad cuando X esté entre A y B, incluyendo A, pero no incluyendo B. Todas estas expresiones que acabo de escribir, sus respuestas son las mismas. O sea, el área que están abarcando son la misma. El área al final es la misma. Así que en el caso continuo, se lo recalco, en el caso continuo, ya nos como que nos va a dejar de importar un poquito el hecho de si está contenido o no está en contenido el valor, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la respuesta al fin y al cabo será la misma, ¿no? Y como en el examen, pues yo no reviso, no hay procedimiento que revisar, pues no les puedo poner malo esto si no lo incluyen, porque solo son la respuesta, ¿no? Entonces, por eso le digo que en este caso, pues ya son más libres ustedes de escribir el mayor, mayor igual, pues al fin y al cabo la respuesta es la misma, ¿no? Entonces ya tienen esa libertad. Pero en el caso continuo, en el caso discreto, si me hacen esto, esto está súper mal. Esto está muy mal. Todo lo que he escrito, si fuera discreto, si X fuera discreta, todo esto está mal, ¿no? Porque no son iguales, todas son distintas. Así que recuerden, solo es cierto en el caso continuo, porque estamos buscando áreas. Estamos buscando áreas. Bien, así que estas son cositas que deben de tener en cuenta en cuanto a el cálculo de la probabilidad de una función de densidad. Muy bien, ahora ya aprendimos que no cualquier función puede ser una función de densidad, ¿verdad? Hay que ponerle límites o tiene que cumplir ciertas reglas. Muy bien. Pero, bueno, aquí me gusta esto, ¿verdad? Aquí está, esto está más formal ya. Dice lo siguiente, este es el concepto de función de densidad, básicamente. Miren, dice, se define una función de densidad, o sea, por cierto, ¿qué es esto de función de densidad? ¿Qué es esto? Bueno, es simplemente el nombre que le damos nosotros a la función de probabilidad, solo que en el caso continuo, ¿verdad? O sea, una función de densidad es el nombre que le damos a la función de probabilidad en el caso continuo. Se lo repito, ¿verdad? Así que a partir de ahora, cuando escuchan función de densidad, es una función de probabilidad, solo que la variable es continua. Y si escuchan función de probabilidad, pues estamos en el caso discreto, ¿no? Muy bien, así que una función de densidad f de x, ¿verdad? Decimos que es una función de probabilidad. Si para cualquier valor de x, donde x es una variable aleatoria, cumple que es no negativa, ¿verdad? Es no negativa, o sea, es 0 o mayor que 0. En otras palabras, está encima del eje x, ¿verdad? Está encima del eje x. No, perdón, del eje x, no. Del eje y. Bueno, sí, está arriba del eje x, está bien dicho, ¿verdad? Estás por sobre el eje x, ¿verdad? Básicamente es lo que nos quieren decir. O está en la parte positiva de y, eso es lo que me había confundido, ¿no? Está sobre el eje x o está en la parte positiva del eje y, ¿no? Esto es lo que nos quiere decir con el inciso A. Con el inciso B, lo que nos dicen es que el área contenida bajo esa curva vale 1, cosa que ya se los había mencionado. Miren, el área contenida bajo esa curva es 1. Miren la forma en cómo lo dicen ellos, como en cálculo 1, ¿verdad? Como en cálculo 1. Miren, la suma del área desde menos infinito hasta más infinito de la función de densidad da 1. Miren,
ya formalmente dicho. ¿Verdad? Ya formalmente dicho. Yo antes se lo dije, pues así habladito, ¿no? El área bajo la curva debe de dar 1. Y en el inciso C establece lo segundo que yo les mencioné, ¿no? Que el área en un segmento entre A y B nos dicta la probabilidad de que esa variable esté entre A y B. Y fíjense que esto que está aquí es la manera en cómo nosotros vamos a calcular probabilidades en el caso continuo. Miren. Así que si ustedes quieren calcular una probabilidad, por ejemplo, ustedes quieren calcular la probabilidad de que la variable esté entre A y B, lo que tienen que hacer simplemente es integrar o calcular la integral o calcular el área en esa región, ¿no? En este caso, la integral de A a B de la función de densidad con su diferencial respectivo, ¿no? Y bueno, la respuesta que les dé después de haber evaluado, ese numerito es la probabilidad de que X esté entre A y B o es el área bajo la curva entre esas dos rectas, ¿sí? Así que bien, fíjense que ahora volvimos a cálculo 1 y estamos calculando área bajo curvas, solo que obviamente estas curvas son más sencillitas que las que vieron allá, o sea, nada que ver, ¿verdad? De hecho aquí al momento de integrar, de hecho yo ni siquiera voy a resolver las integrales porque son muy sencillas y se las dejo a ustedes para que las hagan. O si tienen calculadora, pues pónganla en su calculadora y ya está, ¿verdad? No hay ningún problema. Bien, aquí está lo que estábamos hablando antes, miren. Todas estas expresiones son equivalentes debido a que estamos en el caso continuo y todas se calcularían de la misma manera, miren, sería la integral de a a b, f de x, d de x, miren. Todas se calculan igual, su respuesta va a ser la misma. Y expliqué el por qué. Bien, como les digo, lastimosamente este material está todo muy condensado, o sea, todo está muy junto. Bien, esto sería todo en cuanto a la función de densidad. ¿Y qué pasa con la función de densidad acumulada? O sea, con la f mayúscula. ¿Cómo se calcula ahora en el caso continuo? ¿Verdad? ¿Cómo se calcula ahora en el caso continuo? ¿Seguirá significando lo mismo? Bueno, la respuesta es que sí. Sigue significando lo mismo, ¿verdad? La función de densidad acumulada sigue significando la suma de las probabilidades hasta ese valor de x. En este caso sería el área acumulada hasta dicho valor de x, ¿no? Hasta cierto valor de la variable, ¿verdad? Solo que en este caso la función de densidad se encuentra de una manera radicalmente distinta, ¿no? En este caso, miren, este concepto, anótenlo, ¿verdad? Ténganlo a mano. Dice que la función de densidad acumulada es la integral desde menos infinito hasta x de la función de densidad con su diferencial respectivo, ¿no? Miren, así que si les piden calcular una función de densidad, este es el procedimiento que tienen que hacer. La integral de menos infinito a x de la función de densidad. Así que integrando la función de densidad, obtenemos la función de densidad acumulada. Integrando la función de densidad, obtenemos la acumulada. Ya se imaginarán que haciendo lo contrario, podemos obtener lo contrario, en el sentido de que si yo tengo la función, perdón, si yo tengo la función de densidad acumulada y yo quiero la función de densidad, ¿verdad? A ver, espero que estén notando lo siguiente. O sea, en este primer apartado, yo la que tengo es la función de densidad y lo que yo ando buscando es la función de densidad acumulada, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Integrar esta función. Ok, pero ¿qué pasa si en el examen me dan la acumulada y yo simplemente quiero la función de densidad, ¿verdad? ¿Qué hago entonces? Pues la operación contraria, derivar. ¿Sí? Miren. Así que derivando la función de densidad, ups, ¿no? Derivando la función de densidad acumulada, obtenemos la función de densidad. Miren. Así que funciona viceversa. Funcionan inversamente, ¿no? Así que si tengo función de densidad y quiero acumulada, integro. Si tengo función de densidad acumulada y quiero función de densidad, derivo. Dígame, ¿tiene alguna pregunta? Sería como la antiderivada. Básicamente, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, como les digo, son operaciones contrarias. ¿No? Son operaciones contrarias. Ya vamos a hacer ejercicio, porque, a ver, aquí dice la integral de menos infinito a x, pero aquí hay muchos matices, ¿no? Aquí estas cosas pueden cambiar drásticamente, ¿verdad? Lo mismo que esta propiedad, que dice la integral de menos infinito a más infinito da 1. No es siempre de menos infinito a más infinito. A ver, a grosso modo, o estrictamente, sí, pero nos podemos ahorrar trabajo, ¿no? Ya vamos a ver cuando hagamos algún ejercicio, ¿no? Bien, sí, bueno, vamos a discutir este ejercicio.
Por ejemplo, en este caso nos dicen lo siguiente, miren, sea X, o sea, la variable aleatoria, la cantidad de tiempo el cual un estudiante seleccionado al azar, saca un préstamo. Ok, un estudiante cualquiera pues saca un libro de la reserva, ¿verdad? Y la saca durante 2 horas, ¿verdad? Y lo saca durante 2 horas de la biblioteca. Y supongamos que X, o sea, nuestra variable aleatoria continua, que significa tiempo, ¿verdad? Es esta, ¿sí? La función que me dictamina la probabilidad de X es esta que está aquí, miren. Es esta que está aquí. Recordemos que la variable X significa tiempo que tarda el estudiante en, en devolver el libro, sería, ¿no? Es que está mal redactada. Bueno, ya para terminar el día de hoy, el inciso A y lo demás les queda a ustedes. Obviamente, el lunes vamos a discutir cómo se hacen estos demás incisos, ¿no? Pero bueno, lo que me importa por ahora es que ustedes entiendan cómo funciona el caso continuo, ¿no? Siempre X tiene un significado. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos en el caso discreto, ¿no? ¿Qué significaba X? X significaba cantidad de escudos que caen. Por eso les digo que en el caso discreto X cuenta cosas. En el caso continuo X ya puede significar casi cualquier cosa, ¿no? En este caso significa cantidad de tiempo que tarda el estudiante en devolver un libro prestado, miren. Y miren algo interesante y es que tenemos una restricción para los valores de la variable aleatoria y es que solo puede tomar valores de 0 a 2, que es justamente el tiempo máximo que toma el estudiante en devolver, bueno, debería de tomarle al estudiante devolver el libro, que es de 0 horas hasta 2 horas. Miren. Así que si X está ubicado en este intervalo, la probabilidad o la función de probabilidad está dada por esta, o la función de densidad está dada por esto. Miren, es un K que no conocemos, por X, y esto por 2 menos X, ¿no? Esta es una función cuadrática que es cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces tenemos acá, pues, delimitado que va de 0 a 2, ¿verdad? Así que ya se imaginarán que esta área de 0 a 2, la suma tiene que dar 1, ¿verdad? La suma de esta área tiene que dar 1 por fuerza. Bien, así que esta sería nuestra función de densidad, siempre y cuando X esté ubicada entre 0 y 2, y va a valer 0 en cualquier otro caso, ¿no? Va a valer 0 en cualquier otro caso. O en otras palabras nos dice, ok, no puede ocurrir nada más. O sea, no puede darse el caso donde el estudiante tarde más de 2 horas en entregar el libro, pues tarde más de 2 horas, 3, 4 horas, ¿verdad? Y bueno, para empezar el tiempo no puede ser negativo, así que no podemos bajar de 0. Ok,
En ese sentido, para efectos de examen, normalmente pues no le van a pedir calcule el valor de K, sino que simplemente le van a decir, ok, calcule la probabilidad de X de tal cosa. Se sobreentiende de que primero deben de encontrar este valor de K para poder calcular probabilidades. Sin ese valor de K, ustedes no pueden calcular probabilidades, bueno, o por obvias razones, ¿no? Por obvias razones. Así que, primer paso, encontremos este valor de K. Encontremos este valor de K. La pregunta es, ok, ¿cómo encuentro esto, no? Pues es sencillo, nos aprovechamos de una propiedad que vimos al inicio. Para que esto que está aquí sea una función de densidad definida entre 0 y 2, la integral de menos infinito a más infinito de esa función de densidad debe de sumar 1. O en otras palabras, el área bajo la curva debe de dar 1. ¿Sí? Es un requisito que debe de cumplir esta función para que sea función de densidad, ¿verdad? Ok, entonces tomamos ventaja de esta propiedad para encontrar dicho valor de K. ¿Cómo? Bueno, ustedes saben en donde está definida la función de densidad, que en este caso no va de menos infinito a más infinito, sino que solo de 0 a 2. En este caso la función solo va de 0 a 2. De la función de densidad, esto debe de sumar 1, ¿verdad? Entonces, esta es la integral que ustedes tienen que resolver, ¿verdad? La integral de 0 a 2 de la función de densidad debe de sumar 1 sí o sí, para que sea función de densidad. Por eso les digo que no siempre es de más infinito perdón, de menos infinito a más infinito. Esto lo que representa es donde esté definida la función. En este caso solo está definida entre 0 y 2, por lo tanto la integral solo la hacemos entre 0 y 2. Pero no tiene sentido hacerla de menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Así que bien, aquí habría que resolver la integral, ¿verdad? Que ya saben que nuestra incógnita es K, acá es un numerito. Habría que integrar con respecto a X y despejar para el valor de K, que por cierto, esto sí está hecho aquí. Esta es la integral que nos interesa, miren. Olvídense de esto que está aquí. Miren que acá está la integral que nos interesa. Al momento de resolverla, debería quedarles que K vale 3/4. Por eso les digo que yo las integrales aquí no las voy a resolver. Es una función cuadrática, una función polinómica, así que integrarla no es nada complicado, ¿no? Así que bien, en este caso el valor de K es 3/4, por lo tanto la función de densidad que tenemos arriba nos quedaría que es 3/4 de X por 2 menos X, ¿verdad? Esta sería nuestra función de densidad, siempre y cuando X esté entre 0 y 2. ¿Sí? Entre 0 y 2, miren. Así que bien, este sería el paso número 1, ¿verdad? Encontrar ese valor desconocido para poder operar y encontrar probabilidades, ¿sí? Bien, señores, por aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Como les digo, ustedes peguen una ojeadita a cómo se calcularían probabilidades en el caso continuo, ¿verdad? Esto está todo resuelto, está paso a paso, si bien aquí hay un poquito de desorden, pero bueno, son capaces de entender esto, ¿sí? Igualmente, el día lunes yo voy a resolver esto aparte, ¿no? Yo voy a resolver esto para que ustedes vean cómo se hace, cuál es el procedimiento estándar que deberían de seguir ustedes, ¿verdad? También vamos a hacer que este ya tiene un grado de complejidad un poco más alto, así que si quieren también inténtenlo ustedes. Si ya pueden hacer ustedes, ya están campeones en cuanto al concepto de función de densidad acumulada, ¿verdad? ¿Cómo encontrar una función de densidad acumulada? Bien, señores, nos quedamos por aquí el día de hoy. Disculpen ahí por los incidentes, por el percance, ¿verdad?, del internet. Pero bueno, lo importante es que tuvieron paciencia. Bien, señores, muchas gracias por asistir, ¿verdad? Nos vemos el día lunes. Estudien, vayan practicando. Las actividades ya las voy a ir habilitando, ¿verdad? Los foros. Voy a ver si hay algún otro foro. Y bueno, ya saben, ¿verdad? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy siempre pendiente del correo. Pásenla bien, señores. Pasen feliz fin de semana. Cuídense, sean prudentes, no salgan si no tienen que salir. Y bueno, nos vemos en la próxima. Buen Cuídense, día, señores. licenciado. Nos vemos, nos vemos. Gracias, Lick. Gracias por asistir.